Recibo la más cordial de la bienvenida. Es para mí muy grato compartir con todos ustedes estos temas de gran relevancia, como lo son primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar, desfibrilador externo automático. El objetivo de este curso es brindar conocimiento, como mencioné anteriormente, pues, en primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar y el uso del desfibrilador. ¿Qué son los primeros auxilios? Pues son un conjunto de actuaciones y técnicas que nos permiten la atención inmediata de un accidentado, hasta pues que llegue la atención médica profesional con el fin de que las lesiones que ha sufrido pues no empeoren. ¿Qué es un accidente? Aquí es la pérdida brusca del equilibrio funcional del organismo que puede suceder en cualquier circunstancia, ya sea en trabajo, en el hogar, en conducción de vehículos, entre otros. Estos pues están encaminados en lesiones graves a mantener la vida hasta que llegue el profesional sanitario cualificado y en lesiones de menos importancia pues a evitar que se presenten futuras complicaciones. Estos son los principios básicos de la actuación de un socorrista. Primero pues mantener la serenidad, pero a la vez actuar con rapidez, asegurarse de que no existen más peligros, examinar también detenidamente al accidentado. Aquí pues se va a ver la evaluación primaria y secundaria, que en las posteriores diapositivas explicaré un poquito más de esto. Cuidar al máximo el manejo del accidentado, o sea, no mover hasta que se estabilice. Empezar siempre por lo más urgente, tranquilizar al accidentado, colocarlo en postura lateral de seguridad cuando sea necesario. Procurar la atención médica lo antes posible, es decir, llamar, en este caso pues al 911. No dejar actuar a curiosos e intervencionistas. No darle de comer ni beber. No medicar y no abandonar al herido. Asistencia a accidentados, pues cuando se debe realizar una atención sanitaria hay que tomar la precaución de, primero pues lavarse bien las manos, si es que hay la posibilidad, con agua y jabón, antes y después de la actuación. Si es posible pues protegerse las manos con guantes o bolsa de plástico, utilizar como norma material desechable previamente esterilizado. Aquí ya tenemos la exploración primaria, en las cuales pues se deben de explorar los signos vitales. Lo que es conciencia, pues vamos a verificar la respuesta a estímulos. En la respiración, veremos si hay movimientos torácicos. En el pulso, pues verificaremos el pulso carotidio. Siempre pues recordando que sea en este orden, ¿sí? Dentro de la exploración de nivel de conciencia, tenemos la escala de Glasgow, la cual pues con esto nos vamos a guiar. Aquí tiene un máximo de 15 puntos y un mínimo de 3 puntos. Un mínimo de 3 puntos. Entonces, aquí tenemos la respuesta verbal, la apertura ocular y la respuesta motora. Independencia de esto, pues vamos a ver el daño del paciente, ¿sí? También tenemos el reflejo pupilar. Aquí normalmente pues las pupilas se contraen al estímulo de la luz. Si ambas pupilas están más grandes de lo normal, es decir, dilatadas, la lesión o enfermedad puede indicar un shock, hemorragia severa, agotamiento por calor o drogas tales como la cocaína o anfetaminas. Si ambas pupilas están más pequeñas de lo normal, es decir, contraídas, la causa puede ser una insolación o el uso de drogas tales como narcóticos. Si las pupilas pues no son de igual tamaño, pues se puede sospechar ya de un traumatismo craneal o una parálisis. ¿Cómo se puede explorar el reflejo pupilar? Aquí pues si se posee de una linterna pequeña, hay que alumbrar con el haz de la luz el ojo y observar cómo la pupila se contrae. Si no posee pues el elemento productor de luz, abra introspectivamente el párpado superior y observe la misma reacción. Si no hay contracción de una o de ninguna de las dos pupilas, pues sospeche de un daño neurológico grave. La exploración de la respiración, pues hay que tener en cuenta, hay que observar, escuchar y sentir la respiración y el pulso, ¿sí? Aquí pues podemos observar los movimientos torácicos, oír o escuchar la respiración del lesionado y a la vez pues sentir el aliento en la mejilla como podemos visualizar en la imagen.
Aquí está el procedimiento para controlar la respiración. Para controlar esta respiración, pues deben contarse con movimientos respiratorios, tomando la inspiración y la expiración como una sola respiración. Hay que colocar al lesionado en posición cómoda, es decir, acostada. En caso de vómito, pues con la cabeza hacia un lado. Aflojar siempre las prendas de vestir. Inicia el control de la respiración, observando el tórax y el abdomen, de preferencia después de haber tomado el pulso, para que el lesionado pues no se dé cuenta y evitar así que cambie el ritmo de la respiración. Cuenta las respiraciones por minuto utilizando un reloj o segundero. Anote la cifra para así pues verificar los cambios y dar estos datos cuando se lleva el lesionado al centro asistencial más cercano. ¿Cuáles son las cifras normales de la respiración? Pues aquí tenemos que hay factores que hacen variar el número de respiraciones. Tenemos factores como el ejercicio, el sexo, la hemorragia y la edad. Las cifras normales, pues, de niños de meses es 30 respiraciones por minuto. Niños hasta 6 años, 26 respiraciones por minuto. Adultos de 12 a 15 respiraciones por minuto. Y ancianos, pues, menor de 12 respiraciones por minuto. La exploración del funcionamiento cardíaco, pues aquí el pulso se explora a través de la arteria carótida. En los recién nacidos y obesos, pues la arteria humeral. Debemos observar siempre pues si el pulso es rítmico, regular y la frecuencia, ¿no? El pulso, como sabemos, pues es la expansión rítmica de una arteria producida por el paso de la sangre. La sangre bombeada por el corazón. El pulso sufre modificaciones cuando el volumen de la sangre bombeada por el corazón pues disminuye o cuando hay cambios en la elasticidad de las arterias. Tomar el pulso realmente es un método muy rápido y sencillo para valorar el estado de un lesionado. Las cifras normales de un pulso pues depende o varía con la edad. Los lactantes, pues de 130 a 140 pulsaciones por minuto. Los niños de 80 a 100 pulsaciones por minuto. Adultos de 72 a 80 pulsaciones por minuto. Los ancianos de 60 o menos pulsaciones por minuto. Aquí están los puntos para tomar el pulso. Tenemos varios puntos. Entre estos son, en la 100 pues tenemos el pulso temporal, en el cuello, el carotidio, en el hueco clavicular, la subclavia, en la parte interna del brazo, el humeral, en la muñeca pues el pulso radial, en la parte interna del pliegue del codo, el cubital, en la ingle, el pulso femoral, y en el dorso del pie pues el pulso pedio. Como mencioné anteriormente, pues en los primeros auxilios, los puntos que se deben tener como primera opción sería el pulso radial y el carotidio. Existen ciertas recomendaciones para tomar el pulso. Entre estas, pues, primero debe ser palpar la arteria con los dedos índice y medio. No palpar con el pulgar, porque el pulso pues, de este dedo es más perceptible y confunde con el suyo. No ejercer presión excesiva, porque no se percibe adecuadamente. Controlar el pulso en 1 minuto con un reloj de secundero. Y también pues registrar estas cifras para verificar ciertos cambios. Aquí ya tenemos la evaluación secundaria. Aquí ya vamos a verificar lo que es cabeza. En la cabeza se va a buscar heridas de cara, el cuello y cuero cabelludo, fracturas, lesiones oculares. En lo que es el cuello, pues, se busca deformaciones y bultos. En el tórax se valora si existe dificultad respiratoria, heridas, quizás hemorragia. En el abdomen, pues, se verifica si la pared está o no depresible, suponer hemorragias internas, quizás heridas. En las extremidades, pues, buscar las posibles fracturas, esguinces, luxaciones, entre otros. La posición lateral de seguridad es esta posición de espera, por decirlo así, en pacientes inconscientes no traumáticos. La técnica es, primero, pues con el accidentado, tiene que colocarse boca arriba, extender el brazo más cercano a nosotros y colocarlo flexionado en 90 grados, como podemos ver en la primera imagen.
Posteriormente, pues flexionar la pierna más alejada, girar al accidentado suavemente, empujándolo del hombro y la rodilla más alejados a nosotros. Luego recoger el brazo que gira externamente para darle 2 puntos de soporte, rodilla y brazo. Aquí está clarísimo, chicos, en la imagen. En el caso pues de que el paciente respire y tenga pulso, pero este esté inconsciente, debemos seguir los siguientes pasos. Primero, arrodillarse a un lado de la víctima y colocar en 90 grados el brazo más cercano al socorrista. Flexionar la pierna más alejada del socorrista, colocando la planta apoyada en el suelo. Girar al accidentado con cuidado, empujándolo del hombro y la rodilla de la pierna que hemos flexionado. Luego colocar el dorso de la mano del brazo que hemos girado debajo de la cara del accidentado para así pues mantener la apertura de las vías respiratorias. Apoyar la rodilla de la pierna flexionada en el suelo para estabilizarlo en esta postura. Otras posiciones pues de espera y transporte también tenemos la de cúbito supino, que esta se realiza cuando existen posibles lesiones de columna o de extremidades inferiores. Tenemos también la semisentada, el cual se utiliza en lesiones en tórax, en problemas respiratorios, las piernas flexionadas, en las cuales se utilizan en lesiones del abdomen. Y por último, pues las Trendelenburg, las cuales se utilizan en shock, en hemorragias internas, en lipotimias y mareos. Los primeros auxilios en casos de envenenamiento o intoxicación. Pues recordemos que una intoxicación es causada por la exposición a una sustancia dañina. Esto puede suceder por ingerirla, inyectarla, inhalarla o por otro medio. La mayoría de las intoxicaciones pues ocurren por accidente. Los primeros auxilios que se administren antes de conseguir ayuda médica pues pueden salvar la vida de esta persona. ¿Cuáles son las causas? Pues puede ser el gas monóxido de carbono, ya sea de horno, motores a gas, incendios, calefactores. Incluso ciertos alimentos, químicos en el lugar del trabajo, fármacos, entre ellos pues los recetados y los de venta libre, por ejemplo, una sobredosis de ácido acetilsalicílico, y drogas ilícitas como la cocaína. También pueden ser detergentes y productos de limpieza de uso doméstico, plantas de interiores y de exteriores, incluso comer plantas tóxicas, insecticidas. Los síntomas pues varían, pero los más usuales son dolor abdominal, labios morados, dolor torácico, tos, diarrea, dificultad para respirar, pérdida del apetito, vértigo, visión doble, somnolencia, fiebre, dolor de cabeza, palpitaciones cardíacas, irritabilidad, incontinencia urinaria, náuseas y vómitos, entumecimiento y hormigueo, convulsiones, erupción cutánea o quemaduras, pérdida del conocimiento y debilidad. ¿Cuáles son los pasos a seguir en este caso? Primero, pues vigilar las vías respiratorias, ya que la respiración y el pulso vienen a ser la respiración y el pulso de la persona. Hay que iniciar con respiración artificial y RCP en el caso de ser necesario. Hay que tratar de constatar que la persona ciertamente pues se haya intoxicado. Puede ser un poco difícil determinarlo, pero hay algunas señales, pueden ser el aliento con olor a químicos, quizás quemaduras alrededor de la boca, dificultad para respirar, vómitos u olores inusuales en la persona. Si la persona pues vomita, despeje las vías respiratorias, envuelva un pedazo de tela en los dedos de la mano antes de limpiar la boca y la garganta. Si la persona pues ha estado enferma debido a la ingestión de una parte de una planta, hay que guardar el vómito, ¿no? Para que así pues los expertos posteriormente pues puedan hacer el respectivo estudio. Si la persona comienza a tener convulsiones, hay que administrar los primeros auxilios en el caso de las convulsiones. Y mantener a la persona cómoda, hay que girar sobre su lado izquierdo
y permanecer ahí mientras se consigue o se espera la ayuda. Y si el tóxico pues ha salpicado la ropa de la persona, hay que retirársela y lavar la piel con agua. Para la intoxicación por inhalación, pues es importante vigilar sus vías respiratorias, la respiración y el pulso, así como mencioné anteriormente. También, si es necesario, pues hay que iniciar con respiración artificial y RCP. Si la persona pues vomita, asimismo, hay que despejar sus vías respiratorias y hay que envolver en un pedazo de tela alrededor de los dedos antes de limpiar la boca y garganta. Incluso pues si la persona parece estar perfectamente bien, consiga ayuda médica. Si es necesario, en este caso, administrar los primeros auxilios para lesiones en los ojos o convulsiones. Las reacciones alérgicas, estas son sensibilidades a sustancias llamadas alergenos, que entran en contacto con la piel, nariz, los ojos, las vías respiratorias y el tubo digestivo. Dichas sustancias pueden ser inhaladas hacia los pulmones, ingeridas o inyectadas, como podemos ver en la imagen. Las causas, pues, entre los alergenos más comunes están picaduras de abejas u otros insectos, alimentos, en especial nueces, pescados y mariscos, medicamentos, plantas, polen, entre otros. Los síntomas más comunes tenemos en una reacción alérgica leve y en una reacción alérgica de moderada a grave. Dentro de la alérgica leve tenemos las ronchas, especialmente se dan en el cuello y cara, la picazón, congestión nasal, erupciones cutáneas, ojos rojos y llorosos. La reacción alérgica moderada a grave, pues aquí tenemos otros síntomas como dolor abdominal, ruidos respiratorios anormales, ansiedad, molestia u opresión en el pecho, tos, diarrea, dificultad respiratoria, sibilancias, dificultad para tragar, mareo, vértigo, enrojecimiento de la cara, náuseas y vómitos, palpitaciones, hinchazón del rostro, ojos o la lengua y la pérdida del conocimiento. ¿Qué paso se debe seguir? Pues para una reacción leve a moderada, hay que calmar y tranquilizar a la persona que experimenta esta reacción. La ansiedad pues puede empeorar estos síntomas. Si la persona desarrolla una erupción, una reacción pruriginosa, pues aplique compresas frías y una crema de cortisona de venta libre. Observe a la persona para ver si hay signos de incremento del sufrimiento, consiga ayuda médica y para una reacción leve, pues es muy importante tener siempre en casa, pues, o tener a la mano siempre medicamentos de venta libre como son los antihistamínicos. Para una reacción alérgica grave, anafilaxia o shock anafiláctico, pues aquí un signo de advertencia de una hinchazón peligrosa de la garganta es una voz ronca o de susurro o sonidos broncos. Cuando una persona está inhalando aire, de ser necesario, pues comience a dar respiración boca a boca y RCP. Hay que llamar inmediatamente al 911. Si la persona tiene un medicamento inyectable de emergencia para alergias como epinefrina, pues administrarlo al inicio de una reacción. Evite medicamentos orales si la persona está teniendo dificultad para respirar. Hay que tomar medidas preventivas para prevenir el shock. Procure que la persona se tienda horizontalmente, eleve los pies más o menos a 12 pulgadas, es decir, 30 centímetros, y cúbralo con una chaqueta o manta. No ponga a la persona pues en esta posición si se sospecha de una lesión en la cabeza, el cuello, la espalda o la pierna, ¿sí? Hipotermia. Aquí la hipotermia pues es una urgencia médica, la cual ocurre cuando el cuerpo pierde calor más rápido de lo que se produce, lo que provoca pues una peligrosa disminución de la temperatura corporal. La temperatura corporal pues sabemos que varía alrededor de los 37 grados centígrados. Es decir, que la hipotermia se produce cuando esta temperatura del cuerpo pues cae por debajo de los 35 grados centígrados.
Cuando desciende la temperatura corporal, el corazón, el sistema nervioso y otros órganos no pueden funcionar normalmente. Si no se trata esto a tiempo, puede provocar una insuficiencia del corazón, del sistema respiratorio y eventualmente hasta la muerte. Las causas, pues, son las siguientes. Utilizar ropa que no es suficientemente cálida como para las condiciones climáticas, quedarse fuera en el frío demasiado tiempo, no poder sacarse la ropa mojada o no poder trasladarse a un sitio seco y cálido, caerse accidentalmente al agua, como en un accidente de navegación, vivir en una casa demasiado fría, ya sea por mala calefacción o demasiado aire acondicionado. Los síntomas son muy importantes aquí, tener en cuenta que el escalofrío, pues, es uno de los primeros síntomas que se va a manifestar en la persona, ¿sí? Y otros síntomas también incluyen, por ejemplo, hablar arrastrando las palabras o balbuceo, respiración lenta y superficial, el pulso es débil, torpeza o falta de coordinación en sus movimientos, somnolencia o poca energía, desorientación o pérdida de memoria, pérdida del conocimiento, piel de color rojo brillante y fría, en el caso de los bebés. ¿Qué se debe utilizar? Pues aquí hay que utilizar capas de mantas o abrigos secos para calentar a esta persona, controlar su respiración, ya que una persona con hipotermia grave puede parecer inconsciente, sin signos aparentes de pulso o respiración. Si la respiración pues se detuvo o si parece peligrosamente baja o poco profunda, se deben hacer las maniobras de reanimación cardiopulmonar de inmediato. Hay que darle bebidas tibias si la persona afectada está consciente y si puede tragar, obviamente, pero sin alcohol, sin cafeína, para ayudarle a calentar el cuerpo. Hay que utilizar compresas secas y cálidas. Es necesario aplicar en el cuello, y en la pared torácica o en la ingle. No hay que colocar estas compresas cálidas ni en brazos ni en piernas, porque el calor que se aplica en brazos y en las piernas pues obliga a que la sangre fría vuelva al corazón, los pulmones y el cerebro, lo que provoca que la temperatura corporal interna disminuya. Y esto pues podría ser mortal. Ahora pues vamos con golpe de calor, que es lo contrario a lo que hablamos anteriormente, hipotermia. Pues aquí este es un trastorno ocasionado por el exceso de calor en el cuerpo, generalmente pues como consecuencia de la exposición prolongada a altas temperaturas o del esfuerzo físico en altas temperaturas. El golpe de calor es la forma más grave de lesión por calor y puede ocurrir si la temperatura del cuerpo alcanza los 40 grados centígrados o más. El golpe de calor pues requiere tratamiento de urgencia, ya que puede dañar rápidamente el cerebro, corazón, los riñones y los músculos. El daño pues empeora cuanto más se retrasa el tratamiento, lo que aumenta el riesgo de sufrir complicaciones graves o hasta la muerte. Dentro de los síntomas tenemos sensación de debilidad, dolor de cabeza, mareo, pérdida de la conciencia, aceleramiento de los latidos del corazón, palpitaciones, orinar poco, sequedad y enrojecimiento de la piel, anhidrosis, que es ausencia de sudor, e hiperventilación. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Colocar pues a la persona en una bañera con agua fría o darle una ducha fría. Pasar una esponja con agua fría o compresas de agua fría. Mientras se rocía el agua fría, pues pueden colocarle, como vemos en la imagen, un ventilador. Puede colocarse quizás compresas de hielo o toallas húmedas frías asimismo, cuello, en axilas y en la ingle, y cubrirla en tales casos pues con sábanas húmedas frías. La asfixia, pues aquí estas son situaciones en las que el oxígeno no llega o llega mal a las células del organismo. Las causas más frecuentes de la asfixia son obstrucción de las vías respiratorias, quizás un ambiente tóxico y falta de oxígeno, función pulmonar deficiente, traumatismos torácicos o lesiones cerebrales. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Pues aquí hay que aflojar la ropa alrededor del cuello y de la cintura. Pues si está inconsciente, aunque respire, pues colocar 2 dedos en la barbilla y una mano en la frente
basculando la cabeza hacia atrás suavemente, ya que con esta maniobra pues se libera la garganta obstruida por la caída de la lengua hacia atrás. Abrir la boca y liberar de todo aquello que lo obstruya, ya sea vómito, secreciones, dentadura postiza, entre otros. Colocar en posición lateral de seguridad a fin de permitir la salida, ya sea de sangre o de vómito. ¿Qué es la obstrucción de la vía aérea? Pues esta es la que impide que el oxígeno llegue a los pulmones, provocando la pérdida de la conciencia. Generalmente pues está causada por la existencia de un cuerpo extraño en las vías respiratorias, comúnmente conocido como atragantamiento. En ocasiones, pues lo que no permite respirar es un objeto extraño en las vías aéreas que impide el paso del aire, como podemos visualizar en la siguiente imagen. Hay una obstrucción ligera y la obstrucción severa. En la ligera, pues, la víctima agitada suele tener tos, lo cual es muy importante, dejar que tosa y vigilarla y a la vez pues animarla a que siga tosiendo. No es necesario pues dar golpes en la espalda, mientras que la severa pues la víctima no tose, está cianótico, es decir, morado, ya hay alteración progresiva de conciencia. Si está consciente, si aún logra estar consciente, se le puede dar 5 golpes o 5 compresiones abdominales. Y si no está consciente, pues hay que iniciar con RCP. Esta es la maniobra de Heimlich. Es una maniobra muy utilizada actualmente para la obstrucción completa. ¿Qué es lo que se debe hacer? Pues como vemos en la imagen, hay que colocarse detrás de la víctima, rodeándola con los brazos. Hay que cerrar una mano y colocarla entre el ombligo y esternón, cogerse el puño con la otra mano y realizar una fuerte presión hacia adentro y hacia arriba, repitiendo esto 5 veces. Y hay que repetir este ciclo 3 veces. Esta es la manera de realizar la maniobra de Heimlich en personas obesas. Es de esta manera, acostado, y se debe realizar con presión abdominal, para así pues liberar el objeto extraño de la vía aérea. También se puede realizar esto en los niños, como podemos ver en la imagen. Asimismo, se coloca un puño sobre el ombligo del niño con el lado del pulgar hacia el abdomen. Recordemos no aplicar tanta presión como para hacer que los pies del niño pues se levanten del suelo. Aquí también podemos realizar a lactantes. Pues aquí hay que pasar el dedo por la boca del niño lactante para retirar los restos. Luego pues colocar al lactante boca abajo sobre el antebrazo y dar 5 golpecitos en la espalda del niño pues con la parte carnosa de la mano. Luego pues si no reacciona o si no se logra sacar lo que está obstruyendo, se debe colocar 2 dedos en medio del esternón del lactante y dar 5 golpecitos rápidos hacia abajo. Y también la automaniobra, que nos podemos hacer nosotros mismos, pues que es colocar el puño sobre el ombligo mientras se sostiene el puño con la otra mano, inclinarse sobre una silla y llevar el puño hacia así, con fuerza y presionando hacia arriba. En el caso pues que nos pasa a nosotros pues y no tengamos quien nos socorra. Hemorragias. La hemorragia pues es la salida o derrame de sangre fuera o dentro del organismo como consecuencia de la rotura accidental o espontánea de uno o varios vasos sanguíneos. La clasificación tenemos, según el vaso sanguíneo, pues se pueden clasificar las hemorragias en arteriales, venosas y capilares. Arteriales es de color rojo vivo, que es la sangre oxigenada, sale a gran presión, como vemos en la imagen, a borbotones, a impulsos rítmicos. Las venosas, pues, es de color rojo violáceo, es una sangre de retorno, sale lenta y continuamente a menor presión, como se visualiza en la imagen. Y los capilares, pues, es de color rojo, sale desde pequeños puntitos continuamente, es la llamada hemorragia en Savannah.
Según hacia dónde se produce la salida de la sangre, también se clasifican las hemorragias en externas, internas y exteriorizadas. Las externas, pues, la sangre sale al exterior a través de una herida. Las internas, pues, la hemorragia se produce en el interior del organismo sin salida al exterior. Y las exteriorizadas, pues, son las que se producen en el interior del organismo, pero la sangre sale al exterior a través de un orificio natural del cuerpo, como podemos visualizar en la imagen. Pues la gravedad de las hemorragias pues depende de la velocidad de la pérdida, también del volumen perdido, del tiempo transcurrido y también de la edad. Recordemos que cuanto mayor es el volumen de sangre que se ha perdido, pues mayor también es el riesgo de muerte. La gravedad depende no solo de la cantidad de sangre que se pierde, sino del tiempo que se tarda en perderla. Hasta 1 litro, que es el 20% o que representa el 20%, se puede soportar por el organismo. Ya si hay una pérdida del 33%, pues ya se corre peligro. Y a partir de 2 litros, que representa el 40%, la mortalidad o el índice de mortalidad pues es elevada. Dentro de las hemorragias externas, son las que salen al exterior a través de una herida, como mencionamos anteriormente. ¿Qué se debe hacer? Pues hay que realizar una compresión directa sobre el punto donde está la herida con apósitos durante 10 minutos. Elevar el miembro afectado, si las lesiones obviamente lo permiten. Si no cede, hay que la compresión arterial a distancia técnica puede resultar dolorosa, hay que informar a la víctima. Hay una excepción en el caso de que no se puede hacer presión directa y es cuando existen heridas de fractura abiertas, como podemos visualizar en la imagen. En tales casos, pues, como última opción, hay que utilizar el torniquete en caso de que el sangrado no cese. Y la situación, pues, ponga en peligro el riesgo a esa persona, la vida de esa persona. El torniquete, pues, tiene importantes contraindicaciones, ya que detiene toda la circulación sanguínea. Hay que aplicar en la base de la extremidad afectada, usar una banda ancha de 7 a 10 centímetros, presión controlada, la necesaria para detener la hemorragia, no más. Y anotar la hora exacta de la aplicación. Hay que tratar de aflojar sin retirarlo cada 20 minutos. Dentro de las hemorragias internas, pues, es cuando no hay salida de sangre al exterior. Su peligro es que puede pasar desapercibida, porque no la logramos visualizar. Sospechamos su existencia tras un accidente violento o si la víctima presenta signos y síntomas de shock. ¿Qué es el shock? Pues el shock es un trastorno causado por la falta o disminución del aporte sanguíneo a los tejidos originado por pérdida importante del volumen sanguíneo, pues es un shock hipovolémico. La detención de la circulación sanguínea es un shock cardiogénico y el aumento de la capacidad de los vasos, pues es un shock anafiláctico. ¿Cuáles son los síntomas? Escalofríos, piel pálida, fría, húmeda y sudorosa, ansiedad o agitación, pulso rápido y débil, respiración rápida y superficial, labios y uñas azuladas o cianosis, tensión arterial muy baja, alteraciones en la conciencia, mareo, vértigo, confusión, entre otros, sed, pupilas dilatadas o que no reaccionan bien. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Es muy importante, pues, el control de signos vitales, tratar las lesiones que lo provocan, aflojar todo lo que comprima a la víctima, evitar la pérdida de calor corporal, tapar al accidentado. Si las lesiones, pues, lo permiten, colocar la cabeza más baja que los pies. Las hemorragias exteriorizadas, pues aquí tenemos las otorragias, que es sangre, sangran por el oído, epístaxis, que sangran por la nariz, y tenemos también por la boca, que es la hemoptisis y la hematemesis. Otorragia, pues como mencioné anteriormente, es la sangre que fluye por el oído. ¿Qué se debe hacer?
pues poner en posición lateral de seguridad con el oído sangrante hacia el suelo. Si se ha dado un traumatismo, pues puede haber fractura. No mover, pero facilitar la salida de la sangre. No intentar nunca parar la hemorragia en esta zona. La epístasis, pues la sangre fluye por la nariz. Se debe realizar presión directa sobre el orificio sangrante contra el tabique nasal durante 5 minutos. Inclinar la cabeza hacia adelante. Si no se detiene la hemorragia, taponar con gasa mojada en agua oxigenada, dejando pues un trozo de gasa afuera. La hemoptisis pues es vómito de sangre precedido de tos, el cual proviene de los pulmones. Aquí hay una gran diferencia entre los dos. Mientras que la hematemesis, este es el vómito de sangre precedido de náuseas, y esta proviene netamente del estómago. Aquí pues la sangre viene con restos de alimentos y malolientes, y la víctima puede llegar a estar inconsciente. ¿Qué paso se debe seguir? Pues en ambos casos, control de signos vitales, dieta absoluta, porque obviamente cuando estamos vomitando no pueden ingerir nada vía oral. En la hemoptisis, colocar a la víctima en posición semisentada o semi-Fowler. Y en la hematemesis, pues colocar a la víctima en posición lateral de seguridad, que eso ya vimos en las anteriores diapositivas. Hasta que pues se dé el respectivo traslado a un centro sanitario. Ahora vamos a ver lo que son las heridas. Aquí pues las heridas son lesiones que se producen por pérdida de continuidad de la piel como consecuencia de un traumatismo. Tenemos herida grave y herida leve. Dentro de la leve pues solo afecta a la epidermis y se ha producido la cual se ha producido hace menos de 6 horas. Se considera leve. Y la grave pues afecta a capas profundas de la piel, afecta a órganos internos, presenta hemorragia, se localiza en las manos, ojos, boca, nariz, tórax, abdomen o articulaciones. Es muy extensa y sucia. ¿Qué se debe hacer en heridas leves? Pues la actuación, primero pues si se logra o si tenemos acceso, lavarse las manos, limpieza de la herida con agua a chorro y jabón o suero fisiológico, usar gasas limpias más antiséptico y limpiar la herida desde el centro hacia el exterior. Tapar con gasa estéril y sujetar con esparadrapo. Como podemos visualizar en la imagen, pues está paso a paso detalladamente. Es preciso saber, o es recomendable saber que el agua oxigenada es muy buen homostático, el cual detiene las hemorragias. El algodón pues puede dejar restos de filamentos en el interior de la herida. Algunas pomadas y polvos pueden provocar reacciones alérgicas. Y también pues que el alcohol puede provocar quemaduras en los bordes de las heridas. Entonces no se debe utilizar. Dentro de las heridas graves, pues, ¿qué es lo que debemos hacer? Controlar la hemorragia en el caso de que la haya. No extraer cuerpos extraños, sujetarlos para evitar que se muevan. No hurgar dentro de la herida. Aplicar un apósito, gasa húmeda estéril. Realizar un vendaje improvisado. Y el traslado, pues, a un centro sanitario, vigilando siempre los signos vitales. Aquí tenemos un cuadro comparativo de síntomas y actuación, en caso de herida leve y en caso de herida grave, que eso ya mencionamos anteriormente. Dentro de los traumatismos de extremidades tenemos los articulares y los óseos. Entre los articulares, los más vistos son los esguinces y las luxaciones, y dentro de los óseos, pues son las fracturas. Un esguince, pues, es un desgarro incompleto de la cápsula articular o ligamentos sin rotura. Es la separación momentánea de las superficies articulares que produce distensión de los ligamentos, a veces con rotura, tras un movimiento forzado de la articulación. Los síntomas son dolor localizado en la articulación, inflamación de la articulación, enrojecimiento de la zona lesionada, impotencia funcional relativa al grado de la lesión. ¿Qué hacer? Pues aplicar frío local, levantar la extremidad afectada, mantener en reposo e inmovilizar la articulación, como podemos ver en la imagen.
¿Qué es la luxación? Este es el desplazamiento de un extremo del hueso fuera de la articulación. Es la separación inmediata o mantenida de las superficies articuladas. Los síntomas, pues, es el dolor localizado en la articulación, que aumenta con el movimiento, impotencia funcional, es decir, imposibilidad del movimiento, inflamación, deformidad evidente, que es comparar con el miembro sano. ¿Qué hacer aquí? Pues aplicar frío local y movilizar en la posición en la que se encuentre. Y nunca intentar reducir la luxación, ¿sí? Que es una inflamación. En las fracturas, pues tenemos que es la pérdida de la continuidad de un hueso. Tenemos las cerradas y las abiertas. Las cerradas, pues, sabemos que el hueso se rompe, pero la piel que recubre queda intacta. Mientras que la abierta, pues la piel que recubre también se rompe, produciendo una herida cercana al punto de fractura con riesgo de complicaciones. Los síntomas pues son dolor que aumenta con el movimiento, inflamación, posibilidad de deformidad, crepitación, impotencia funcional. ¿Qué se debe hacer? Pues no mover la extremidad, aplicar frío local, quitar anillos, relojes, inmovilizar la articulación. En fracturas abiertas es muy importante cubrir la herida con gasas estériles o trapos muy limpios y mejor humedecidos. No intentar introducir el hueso dentro de la extremidad, eso no hacer nunca, y contener la posible hemorragia. También es importante pues, observar el color de los dedos y manos o pies y también del pulso. Las inmovilizaciones, pues tenemos inmovilizaciones superiores y las inferiores. Dentro de las superiores tenemos este importante dispositivo que es un cabestrillo que se puede utilizar también o realizar con pañuelos triangulares o la ropa propia de la víctima, como vemos en la imagen. Este se utiliza pues para sostener la mano, brazo o antebrazo en casos de heridas, quemaduras, fracturas, esguinces y luxaciones. ¿Qué se debe hacer? Pues como vemos en la imagen, desde la parte de atrás de la víctima, colocar la venda triangular extendida sobre el tórax y colocar el antebrazo lesionado oblicuo sobre el tórax. Que la mano quede más alta que el codo. Luego llevar el extremo inferior de la venda hacia el hombro del brazo lesionado. Posteriormente, pues atar los dos extremos de la venda con un nudo hacia un lado del cuello, del lado del lesionado, nunca sobre los huesos de la columna vertebral. Dejar los dedos descubiertos para controlar el color y la temperatura. En los miembros inferiores, pues, aquí se puede movilizar con férulas rígidas a ambos lados y acolchonamientos laterales con la otra pierna y el acolchonamiento intermedio. Aquí también tenemos pues, un cuadro comparativo, tanto de esguince como luxación, sus síntomas y actuación. De fractura abierta y cerrada. Quemaduras. La quemadura pues es toda lesión producida en la piel por una excesiva exposición al calor. Puede ser por el sol, llamas, productos químicos, radiaciones o electricidad. Esta depende según la gravedad de la extensión, también profundidad, la localización corporal, la edad y otras lesiones o patologías asociadas. La extensión, pues esa determina realmente la palma de la mano del paciente va a representar 1% de su superficie corporal total. Son graves si afectan al 25% en adultos y al 15% en niños. Aquí es muy importante que ustedes pues puedan revisar de qué se trata esta regla de los 9 de Wallace. Clasificación, según la profundidad y según el agente causante. Según la profundidad tenemos de primer grado, segundo grado y tercer grado. El primer grado, pues, solo causa eritema, que es enrojecimiento y ligera inflamación. Y afecta lo que es epidermis. Segundo grado ya es la aparición de ampollas que contienen un líquido claro, que es el plasma. Y aquí ya hay enrojecimiento, olor, hinchazón y afecta a la dermis.
Y el tercer grado, que son lesiones hundidas en superficie seca, formando costras de color marrón oscuras, escaras, que ya afecta la hipodermis, y aquí ya es la destrucción extensa de la piel. Y según el agente causante, pues pueden ser térmicas, las cuales son producidas por el calor, que viene a ser el fuego, líquidos o vapores calientes, sólidos, entre otros, o el frío, que son las congelaciones. También tenemos a las químicas, que son producidas por productos químicos, ácidos, álcalis, más peligrosos porque estos penetran más y actúan más tiempo. U otras sustancias corrosivas, pues también producen lesiones muy graves dependiendo de tanto el tiempo de exposición, de la cantidad y de la concentración. Eléctricas, pues aquí por electricidad, fenómenos naturales como por ejemplo el rayo. Por inhalación, pues humos, pueden ser gases calientes o tóxicos, estos afectan a la vía aérea provocando insuficiencia respiratoria grave. Y también pues por radiación. Recordemos que las quemaduras solares pues se presentan cuando los rayos ultravioleta exceden la cantidad que pueden ser bloqueadas por el nivel de melanina de la persona. ¿Qué pasos debemos seguir? Primero pues vigilar a la víctima y priorizar para mantener las constantes vitales. Aplicar en abundancia agua durante 15 o 20 minutos, cubrir la lesión con apósito estéril sin comprimir, no aplicar tratamientos tópicos, ya sean pomadas, aceites, ungüentos, no dar de beber ni comer al accidentado, no reventar las ampollas, jamás reventar las ampollas, no utilizar algodón ni esparadrapo, retirar la ropa, pero no la ropa que está pegada a la piel. Esa no se debe retirar porque va a lastimar. Retirar anillos, relojes, pulseras, entre otros, y el traslado urgente. Ahora vamos a ver lo que es la parada cardiorrespiratoria y RCP. ¿Qué es la parada cardiorrespiratoria? Pues esta es una interrupción inesperada, repentina y potencialmente reversible de la respiración y circulación espontánea, como consecuencia del fallo de la ventilación, de la función cardíaca o de ambas. Se produce una situación de pérdida de conciencia. Las causas más frecuentes de la parada cardiorrespiratoria son la cardiopatía isquémica, cuya primera manifestación en un alto porcentaje de casos es precisamente la muerte súbita. Los traumatismos, especialmente frecuentes en los accidentes de tráfico, que provocan muchos fallecimientos por el mecanismo de parada cardiorrespiratoria, la asfixia de cualquier origen, pues, pero no principalmente las causadas de forma mecánica por obstrucción de las vías respiratorias. En la mayor parte de los casos, pues, de las paradas cardiorrespiratorias ocurren en los domicilios, en la vía pública o en el trabajo, es decir, fuera de los hospitales. ¿Qué se debe hacer aquí? Pues, la reanimación cardiopulmonar. ¿Qué es la reanimación cardiopulmonar básica? Estas son un conjunto de maniobras muy sencillas que tratan de restablecer la respiración y los movimientos del corazón de una persona en la que accidentalmente y recientemente pues se han suspendido ambas funciones hasta pues la llegada de los servicios de emergencia. La reanimación cardiopulmonar básica, esta permite una oxigenación de emergencia sin medios técnicos, porque solo vamos a utilizar nuestras manos. Primero, pues, ¿a través de qué? A través de la apertura y desobstrucción de vía aérea, la ventilación con aire expirado por el socorrista y el masaje cardíaco externo. ¿Cómo va a ser el procedimiento? Pues, primero comprobar conciencia y pedir ayuda, abrir vía aérea, comprobar la respiración, ventilar, comprobar el pulso, dar masaje cardíaco, comprobar la eficacia de la reanimación y comprobar que se activó el sistema de emergencia. Hay que estar muy atentos a que se haya pedido la ayuda. Abrir vía aérea, pues aquí se debe colocar a la víctima en posición de reanimación cardiopulmonar, como podemos ver en la imagen, para así pues poder dar apertura a la vía aérea con la maniobra frente-mentón. En caso de sospecha de traumatismo cervical, pues hay que realizar la triple maniobra modificada.
Limpieza manual de la vía aérea, pues hay que retirar objetos extraños de la boca, si existen, como mencionamos anteriormente, pues ya sea dentaduras postizas, mal fijadas, entre otras. Utilizando pues para esto el dedo índice en forma de gancho, evitando introducirlo más. Comprobar la respiración, pues ver, oír y sentir, ¿sí? Para luego ventilar, que es abrir la vía aérea mediante la maniobra, como mencionamos, frente mentón, tapar la nariz con los dedos índice y pulgar, realizar una inspiración, sellar los labios con los de la víctima y expirar profundamente de 1 a 2 segundos. Ver que el tórax se eleva y esto repetirlo 2 veces, que vienen a ser las insuflaciones. Hay que comprobar el pulso. Utilizaremos el carotidio, como mencionamos anteriormente, para así evitar los pulsos periféricos. Y no utilizaremos, recordemos, el dedo pulgar. ¿Cómo se da el mensaje cardíaco? Pues primero hay que localizar el punto. Como vemos en la imagen, pues hay que localizar tercio inferior del esternón, para luego pues realizar la compresión con el talón de la mano sobre el esternón, carga vertical del peso del cuerpo sobre los brazos sin doblar codos, y hay que comprimir pues 5 centímetros y luego descomprimir. La posición pues la tenemos en la imagen, que está de rodillas a un lado de la víctima, a la altura de sus hombros. Hay que intentar acercarse a un ritmo de 100 compresiones por minuto, que suele ser un poco cansado, pero el objetivo de esto realmente es mantener la función de los pulmones y del corazón hasta la llegada de los servicios de emergencia. El ritmo que se debe seguir es de 30 compresiones a intercalar entre 2 ventilaciones o insuflaciones, que es, como está en imagen. En el caso de pues, que tengamos a una persona que nos apoye, que sepa de la reanimación cardiopulmonar, pues aquí ya una persona se puede encargar de las compresiones y la otra persona de las insuflaciones, ¿sí? Aquí en niños también, pues ya no sería 30 compresiones, sino 15 compresiones y 2 insuflaciones. Cada 2 minutos, recordemos, suspender brevemente la reanimación cardiopulmonar para comprobar si ya existe el pulso y respiración espontánea. Si hay pulso y respiración, pues dejarlo en posición lateral de seguridad. ¿Cuándo se debe finalizar el RCP? Cuando la víctima recupera la respiración y la circulación espontánea, también cuando ya llegan los servicios de urgencia solicitados, o en el caso de agotamiento del reanimador. ¿Qué es un DEA? El DEA pues es un desfibrilador externo automático. Este es un dispositivo computarizado que permite o puede analizar el ritmo cardíaco de una persona para luego pues proporcionar una descarga eléctrica destinada a restaurar el ritmo cardíaco. Cuando el corazón está lesionado o no recibe el oxígeno suficiente, puede dejar de latir, sobrecargándose de actividad eléctrica caótica, y esto se conoce con el nombre de fibrilación ventricular, ya que la víctima pues no reacciona y no respira. Aunque la reanimación cardiopulmonar puede proporcionar oxígeno para mantener vivo el cerebro y otros órganos vitales, generalmente no puede reanudar los latidos del corazón en un adulto. Entonces, la reanimación cardiopulmonar nos ayuda a ganar tiempo hasta que la víctima pueda tener acceso a una unidad de DEA. Entonces, el DEA detecta la fibrilación ventricular y este emite una rápida corriente eléctrica muy poderosa a través del corazón. Esta provoca una breve pausa en la actividad eléctrica caótica y esto permite al corazón reanudar su ritmo eléctrico normal, con la esperanza pues de una contracción muscular, que es un latido, ¿no? Cuanto antes se aplique la descarga, más aumenta las posibilidades de supervivencia. ¿Cuáles son los pasos a seguir para la correcta utilización del DEA? Primero, pues hay que asegurarse de que la persona no está en contacto con ningún metal, despojar de todas las cosas metálicas que el paciente o la persona tenga. Luego, pues abrir el dispositivo y encender el DEA.
La mayoría de estos dispositivos tienen tres simples botones o pasos, que es encendido, el análisis del ritmo cardíaco y la descarga o choque eléctrico. Colocar los electrodos adhesivos sobre el tórax de la víctima. Uno debe ir bajo la clavícula derecha y otro pues en la línea media axilar izquierda. Se deben seguir todas las instrucciones verbales y visuales que emite el DEA. Nadie debe tocar a la víctima mientras el DEA realiza el análisis del ritmo cardíaco. Si la descarga está indicada, pues, como se dijo, nadie debe tocar a la víctima. Hay que apretar el botón de descarga una vez que nos indique el dispositivo o el aparato. Y hay que seguir, pues, las indicaciones posteriores que emita el DEA. Y en este caso, pues, se debe continuar hasta la llegada de los dispositivos de emergencia. Bueno, eso ha sido todo por hoy y espero que les haya servido esta pequeña insertación.